Bueno, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy es tremendamente especial, no solamente para mí, sino para todo aquel que haya coleccionado tazos en algún momento de su vida, ya fuera en su infancia o ya sea en la actualidad, y es que hoy se nos van a desvelar unos cuantos secretos de algo que teníamos como si fuera un misterio. La razón de este vídeo es que por fin podemos conocer quién es el padre de los tazos. Evidentemente yo no soy el primero que habla de esto, dado que la noticia ya tiene unos cuantos días, creo que se publicó a primeros de mayo, ya estamos casi a mediados pasados, pero al igual que los canales de salseo cuando cogen la perra con algo, la cogen muy fuerte, ¡Quítate, perra! Pues también los canales de coleccionismo cuando tenemos un tema del que hablar, pues muchos hablamos del mismo tema. Como hiciera mi querido amigo Ivánez del mundo de Iván, que por cierto cumple 10 años en la plataforma subiendo vídeos ininterrumpidamente, que realizó un vídeo bastante emotivo. ¡Viva el vino! Y nuevamente me sumo a las felicitaciones, pues trató esta noticia, digamos, debido a una información que nos llegó a él, tanto a mí como al resto de administradores del Club Internacional de Tazos, sobre la persona que había creado, digamos, había inventado, no sé si inventado, sería más lógico decir, el que había distribuido, creado este gran fenómeno que es los tazos. Sin embargo, hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos, y es que si queremos hablar del padre de los tazos, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos bien la boca con jabón. Y por supuesto, estar bien vestido para la ocasión. Así mucho mejor. Pues como digo, esta noticia nos llegó de mano de una publicación llamada Vice Australia, o sea, una revista australiana, dado que quien la escribió es Julian Morgans, Grijando. una persona de allí, imagino, y el artículo se encuentra traducido por Daniela Silva. No está de menos señalar la labor de estas personas, y podéis encontrar este artículo íntegro en la descripción del vídeo para todo el que quiera consultarlo. Entonces, básicamente el artículo que es parte unas vivencias del autor, digamos, y parte la entrevista al creador de los tazos, cuyo nombre ya sabemos, y es Pedro Padierna. Esta persona era en 1994, creo, tengo por aquí el artículo para ir revisando algunos datos, era el vicepresidente de marketing de Sabritas, la compañía Sabritas actualmente, pues este hombre estuvo ahí de vicepresidente y era el encargado, digamos, de pues todas las promociones que incluía Sabritas. ¿Y cómo se le ocurrió lo de meter los tazos? Pues parece ser que fue algo totalmente intuitivo, no podríamos decir, sino algo puramente de suerte, porque no sabía, él mismo lo dice en la entrevista, el éxito que iba a tener esto. Entonces básicamente lo que hizo fue él junto a su compañero, que me parece que se llama Fabián de la Paz, o sea, eran estas dos personas los que pusieron en marcha el mundo de los tazos, dijeron que habían recordado cómo en su infancia pues coleccionaban tarjetas de fútbol, creo que era, en Estados Unidos eran de béisbol, cromos de béisbol, y en México, de donde es este señor, pues estaban las tarjetas de fútbol y aparecían en estos envoltorios, con lo cual decidieron meter un ítem similar a esto para aumentar el coleccionismo de la época, pero todavía quedaba un detalle, y era qué podían meter y, sobre todo muy importante, de qué temática meterlo. Entonces en eso estaban viendo qué metían, de qué manera y de qué temática, cuando parece ser que se abre un poco de luz en la temática, digamos, el origen de los tazos, esa leyenda que se decía que en Hawái surgieron, pues parece que es verídico, dado que dieron con un estudio de esta ciudad de Hawái, que en 1930 los niños jugaban con unas tapas de unos zumos denominados POG, que eran las siglas de piña, naranja, guayaba, pues todo esto se hizo como una marca en Estados Unidos, básicamente de eso, donde la forma de jugarlo era apilando todas estas tapitas que la compañía de zumos pues decoraban con mil y un formas de arte, con muñecos, con estampados muy diversos y muy diferentes, y el juego consistía en derribar esas torres y ganaba quien más tirara. Con lo cual parece lógico pensar ya el nacimiento de los tazos fue gracias a eso, y efectivamente fue eso. Pero todavía nos queda una última incógnita. Tenemos el cuándo, tenemos el cómo, ahora necesitamos saber
¿por qué el nombre de Tazos? Pues esto parece ser que en colaboración con su departamento de marketing, estas dos personas pues fueron revisando 1001 nombres que le dieron los encargados de este departamento, y parece ser que al final decidieron que la palabra tazos era la más idónea y venía de acortar la palabra taconazo, la cual también es un juego de México, parece ser, bastante popular en los niños de la época, que consistía en patear las tapas de los refrescos. Por aquí los de España nos sonará muy similar al juego de las chapas, pues allí se llamaba taconazo y de comprimir esa palabra se quedó en tazo, y así surgió una de las mayores, digamos, campañas de coleccionismo de toda la historia, casi diría yo, porque desde que empezaron ya van a cumplirse 25 años y siguen produciéndose en muchos países, aunque desgraciadamente no es la temática que queramos, como es el caso de los tazos Pokémon. En el artículo también cuenta que debido a todo esto de Hawái, pues parece ser que Estados Unidos a inicios de los 90 decidió resucitar el tema de los Pog de Hawái, pues también sacaron una especie de campaña muy bestia, donde hubo una exposición de promociones y allí los lanzaron, y a esta exposición de promociones fue donde fueron Fabián de la Paz, que fue el que trajo la idea para que Pedro pues diera con el golpe final a estos tazos. O sea que básicamente ahí estuvo el origen, digamos, de la franquicia esta, un poco basado siempre en los Pog. Ya sabemos que los tazos y los Pog siempre han sido como rivales, pero sin embargo vemos que han tenido los tazos el origen en los Pog. Claro, ya teníamos un nombre, un objeto y una forma de distribución, pero ahora es ¿qué ponemos? O sea, ¿qué necesitamos meter para que esto se consuma? Pues ahí estuvieron bastante tiempo, ¿no? Diría yo, viendo qué podría gustar, qué no. Y resulta que Pedro vio una tienda de camisetas bordadas, dice en el artículo, que tenía una gama de Looney Tunes. Por eso llamó, le gustó la idea, decían que era una cosa que se estaba ahora de moda, entonces vio ahí el señuelo adecuado para vender su material. Por un lado, una cosa que estaba de moda, a pesar de que Looney Tunes es muy antiguo, mucho más que los tazos, pues tenían ahí la forma de introducirlos de nuevo, y por eso las primeras sagas de tazos que vimos tenían los diseños de Looney Tunes, o también en muchos casos los de Tiny Toons. Y así fue como nacieron. Sin embargo, esto surgió más o menos en torno al año 94-95, dicen en el artículo, aunque yo creo que como Australia pudiera ser que llegaran más tarde, porque yo recuerdo en los años, pues eso, 94-95, tener ya tazos de Tiny Toons, entonces generalmente por esa fecha. Y dice el artículo que Pedro, al poco tiempo, a los pocos días incluso de sacar esta promoción, los niños ya estaban jugando en los patios del recreo. Y como dice el creador del artículo, muchos se gastaban el dinero que tenían, $2, dice él, que tenía un presupuesto para golosinas a la semana, se lo gastaba en los tazos estos, pero que él no los jugaba, sino que ya los coleccionaba, que era algo que volvía a uno codiciado, ¿no? El tener más, el necesitar más, pues eso también propició bastante. También nos dice en el artículo que no sabe Pedro el por qué fueron tan exitosos, o sea, por qué tanto éxito de esta promoción, ¿no? O sea, no dejaba de ser un coleccionable más. Pero, sin embargo, dice un detalle muy interesante, que cuando se retiró de PepsiCo este caballero, firmó un acuerdo de no divulgación. O sea, yo creo que las cantidades monetarias que generaron fueron brutales, y eso no se puede discutir con nadie, dado que además él mismo dice que puede que en su carrera tuviera más fracasos que éxitos, pero que la de los tazos fue una campaña de las más memorables que tuvo. Y eso, a nivel de economía, a nivel de negocio, yo lo traduzco como unas ganancias brutales. Y también dice en el artículo, va mencionando un poco los Simpsons y Star Wars como una de las franquicias más fuertes de tazos, ¿no? Pero fueron muy importantes en sus inicios, sí. A nivel de nostalgia, las mejores siempre serán Tiny Toons, Chiquito de la Calzada. Yo recuerdo, por supuesto, los famosos fistros y tener los 10 tazos de Chiquito. Sin embargo, no tengo recuerdos de
comer las patatas y sacar tazos de Tiny Toons o de Looney Tunes o de lo que fuera. Sin embargo, aquí hay un detalle que habría que haber marcado, y es que con los tazos de Pokémon este boom reventó. O sea, surgieron en el 99 y prácticamente tuvimos muchísimas sagas de esto, con lo cual enganchó también, por un lado, a los que ya veníamos acostumbrados de los tazos, y por otro, a los que veníamos hablando o interesándonos más por Pokémon, y eso... La franquicia Pokémon no hay que negarle que a los tazos le hizo mucho bien. Al final de la entrevista comenta que si se volviera a hacer no sabe si volvería a tener el mismo éxito. Dice que si tuviera la respuesta pues evidentemente sería multimillonario, y describe el nacimiento de los tazos como un golpe de suerte. Casi podría decir por un lado que sí, que fue suerte que tuviera un boom tan exagerado, pero yo creo que si volvieran a salir, como se está demostrando en muchos países, la gente volvería a tener ese boom, y ya no que sean tazos de Pokémon, sino cosas de nuestra infancia, cosas actuales del cine, como se está haciendo, de videojuegos. Hay tazos ahora de Super Mario Odyssey, hay tazos de Transformers, hay un montón de historias. Entonces yo creo que es un valor seguro para las empresas. Vale que ciertas temáticas tendrán mayor o menor interés, como fue el caso de tazos de la Patrulla Canina. Eso no era un negocio muy bien visto, pero otros tazos, a lo mejor, imaginaros un set de 50 tazos de Avengers, Vengadores. Pues yo creo que eso sería algo que gustaría, y no solo a los coleccionistas de tazos, sino a los que coleccionaran otro tipo de franquicias. Por ejemplo, un coleccionista de Marvel, pues bien podría coger esta colección. Entonces esta es un poco la entrevista, que como digo estará en la descripción del vídeo. Y para finalizar, acaba con esta frase que a mí me parece muy acertada, que dice que el legado no le venderá cosas a la próxima generación, sino que preparará a la próxima generación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea, imaginaos que ahora nosotros somos coleccionistas, y muchos coleccionistas de tazos si estás en este canal. Nuestros hijos estarán ya preparados, pero ¿por qué? No porque les queramos vender tazos, figuras, tienes que coleccionar, no, sino porque nosotros le habremos inculcado ciertos valores, y de esa manera ellos, si quieren, siempre por supuesto, verán lógico coleccionar tazos por bonitos, por colección, por infancia, si ellos tienen la suerte de ver alguna colección, y no porque nosotros le hayamos dicho que hay que venderlo a todo coste. Así que esta reflexión final me parece absolutamente cierta, y de hecho va a cerrar este vídeo con un bonito fundido a negro. Mientras me despido, deciros que si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente, que si todavía no estás suscrito, suscríbete, que no te va a costar nada, y así nos veremos en el siguiente.